Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la agencia Andina. A Rosemary Pilco Huarcaya le encantaban los osos desde muy pequeña, sin saber que años más tarde se encargaría de protegerlos. A sus 33 años es una destacada bióloga cusqueña que lidera un programa de conservación del oso de anteojos y en su equipo de investigación tiene un miembro muy singular, su perrita Ukuku, la cual ha sido especialmente entrenada para rastrear al oso andino. Recuerda que fue en el 2021 cuando recibió la llamada que tanto esperaba. Uno de los fundadores de la estación biológica Bosque de Nubes Huayquecha, ubicada en Cusco, donde actualmente trabaja, se comunicó con ella y le propuso estudiar al oso de anteojos. Desde entonces no paró. Y precisamente por su destacada labor como conservacionista, Rosemary Pilco es una de las 5 ganadoras del premio Women of Discovery 2024, el cual recibirá el 24 de octubre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En este nuevo episodio de Andina Podcast conoce más de su trabajo, además de cómo llegó a ser exploradora de National Geographic y una reconocida bióloga de campo para la organización peruana Conservación Amazónica, ACCA. Rosemary siempre vivió rodeada de la naturaleza. Su madre tenía mucho conocimiento sobre las plantas medicinales y su padre trabajaba para un vivero municipal en su natal Cusco. Todo ello contribuyó en la elección de su carrera y fue la primera en su familia en ingresar a la universidad. Estudió biología en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y realizó una maestría en taxonomía de plantas y hongos, conservación y biodiversidad en la Universidad Queen Mary de Londres. Al culminar sus estudios, empezó su camino como mujer de ciencia. Antes de investigar al oso de anteojos u oso andino, realizó varias pasantías y llegó hasta Costa Rica para dirigir proyectos de conservación de árboles raros y amenazados. Fue un viaje bastante largo, ¿no? En la universidad acabé haciendo materias en lo que es microbiología de suelos. Sin embargo, hubo oportunidades de poder hacer internship o pasantías, ¿no? Uno de ellos fue en Oxapampa, con el Jardín Botánico de Missouri, la primera vez que yo me iba en expedición en la selva. Entonces me encantó mucho esa experiencia. Y así poco a poco fui aplicando a más pasantías, voluntariados, ¿no? Trabajé bastante tiempo en lo que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, estudiando varios tipos de animales, ¿no? Desde insectos como son las mariposas, anfibios, reptiles, y hice bastantes trabajos con cámaras trampas, ¿no? Para monitorear mamíferos tanto arbóreos como terrestres, y hice mi tesis, ¿no? De obtener el título de biólogo en la dieta del mono choro. Entonces ahí descubrí que me gusta mucho la interacción planta-animal, ¿no? Es un tema muy, muy importante y cuán complejo es el sistema, el ecosistema, ¿no? Y así estuve trabajando bastante tiempo. Tuve una oportunidad de irme a Costa Rica para también trabajar en un programa de conservación de árboles raros y amenazados, ¿no? En la Osa Península, donde instalamos un arboretum in situ y ex situ y hicimos varias expediciones científicas para poder encontrar los árboles que son raros y amenazados y propagarlos, ¿no? Sin embargo, ya en el 2021, después de pandemia, recibí una llamada para poder estudiar a los osos de anteojos, ¿no? Y además hice otras expediciones remotas en Perú, en el centro del Perú, por la Reserva Comunal El Sira, en el que estábamos buscando al paujil del Sira, ¿no? Que es una especie endémica que solo habita en esta zona. Y no fue mi primer oso andino en las cámaras y prácticamente me enamoré, ¿no? Una especie bastante icónica, muy, muy interesante para estudiar, ¿no? Entonces ya tenía como años, ¿no? Queriendo estudiar al oso hasta que finalmente llegó mi oportunidad y acá la Estación Biológica Huayquecha, que está en medio del bosque nublado, es un lugar ideal, ¿no? Para poder estudiar al oso andino. Por todas estas habilidades y su experiencia profesional, en el 2021 Rosemary Pilco fue nominada como exploradora de National Geographic
y desde entonces forma parte del equipo de investigadores que trabajan en la iniciativa Perpetual Planet Expedición Amazonas. Sí, soy exploradora de la National Geographic, ¿no? Desde el 2021. La National Geographic tiene una iniciativa que se llama Perpetual Planet Amazon Expedition, poder estudiar la Amazonía, ¿no? En todo su sistema, y en el cual somos varios exploradores a lo largo de la cuenca del Amazonas, ¿no? Yo me encuentro en la parte de bosque nublado estudiando el oso andino, pero también tenemos otros exploradores estudiando, por ejemplo, al delfín rosado en Colombia, estudiando los manglares. Aquí en Perú también tenemos otros exploradores estudiando la minería, por el lado de Puerto Maldonado, o otros exploradores que del Nevado a Usangate, ¿no? Entonces somos varios exploradores a lo largo de la cuenca del Amazonas, y nuestro fin, digamos, es poder estudiar todo el sistema de la cuenca del Amazonas, ¿no? Y ver qué es lo que tenemos y cómo el cambio climático está afectando este sistema. Como bióloga de campo de la Organización Peruana Conservación Amazónica, ACCA, Rosemary Pilco viene estudiando los secretos del oso andino, o conocido también como oso de anteojos, desde el 2021 junto a su equipo de investigadores peruanos y extranjeros y su perrita Ukuku, que en quechua significa oso. Bueno, tengo un equipo relativamente pequeño, ¿no? Tengo personal de investigadores de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También trabajo con un programa de pasantes, y otros investigadores internacionales y guías locales, ¿no? de la zona. Entonces va a depender, ¿no? En el caso nuestro tenemos tres enfoques principales. La primera es la parte científica, en el que estamos intentando estudiar, averiguar, digamos, los secretos del oso andino, cómo es su distribución a lo largo de la gradiente altitudinal y cómo ésta se va a ver afectado por el cambio climático. El oso andino es la única especie que tenemos, la única especie de oso andino que tenemos en Sudamérica, pero lo interesante es que lo vamos a encontrar desde selva baja hasta la parte de Puna, ¿no? Desde los 200 hasta los 4000 metros sobre nivel aproximadamente. Entonces tiene un rango de elevación bastante amplio, y el cual hace bastante interesante para estudiar, ¿no? Cómo nuestros bosques también están reaccionando al cambio climático, ¿no? Hemos escogido esta especie porque se encuentra a lo largo de toda la gradiente. Entonces, para poder saber ello, por ejemplo, hemos instalado cámaras trampas a lo largo de la gradiente altitudinal. Entonces, con el equipo hacemos expediciones científicas de una semana, 2 semanas, ¿no? En el que llevamos todo nuestro equipo de acampar con nuestras mochilas, llevamos las cámaras, comida, ¿no? Para todos estos días, y vamos caminando, instalando cámaras, revisando cámaras, acampamos y así, cada día es eso. Pero también queremos saber, digamos, la dieta del oso andino, ¿no? Porque los animales se mueven en función de la planta, en función de la comida. Entonces, también a lo largo del transecto vamos estudiando de qué se va alimentando el oso andino, ¿no? Para entender mejor la dieta y los movimientos de los osos, Pilco Huarcaya ha entrenado a su perrita Ukuku, quien ayuda a olfatear los excrementos que el oso deja en su camino, y en estos 3 años ha demostrado ser un miembro vital del equipo. Sí, bueno, o sea, te imaginarás ver al oso andino en su hábitat natural es bastante complicado, es muy difícil, ¿no? Acá ya vamos casi 3 años, que tuve la oportunidad de solo ver 6 veces, ¿no? Al oso en su hábitat natural, y eso que caminamos por todo sitio. Están ahí, pero son muy tímidos y son bastante arbóreos, ¿no? Se encuentran bastante arriba, entonces seguramente están por ahí, pero nosotros no la vemos, ¿no? Entonces, para estudiar dieta y ver qué están comiendo, hay varias metodologías. Una de ellas es el estudio de las fecas, ¿no? De la caquita del oso. Entonces, tenemos que buscar la caquita del oso, pero igual, imagínate que estás en el bosque o en el pajonal, encontrar la caca del oso también es bastante complicado. Entonces, buscando información, vimos que en otros lugares están estudiando a los perros conservacionistas, ¿no? Que ayudan a buscar fecas o animales o plantas, ¿no? Por la habilidad, bueno, por lo buenos que son como olfateadores. Entonces,
también decidimos probar lo mismo aquí y traer un entrenador de perros era bastante caro, casi $10,000, me acuerdo la primera vez que cuando consulté a uno en Estados Unidos. Y bueno, dije que puedo buscar uno en Perú y entrenarlo, ¿no? Y así con videos de YouTube empecé a entrenar a una perrita, ¿no? A ella la rescaté de un albergue, ¿no? De un albergue acá de perros, aquí en Cusco, en Sailla, ¿no? Llevé una pelota de golf y empecé a lanzarla y la perrita era la única que no se cansaba de traer la pelota. Entonces, ese es un buen indicativo de que la puedes entrenar, ¿no? Y así en el 2021, Cucú se unió al equipo, ¿no? Continuamos en constante entrenamiento, pero ha venido a todas las expediciones con nosotros, en todos los monitoreos, siempre está ella, ¿no? Entonces, es un buen miembro del equipo, ¿no? En la parte de investigación, pero también para nosotros mismos, ¿no? Mentalmente. En estos 3 años de trabajo como bióloga de campo, Rosemary ha tenido la oportunidad de ver 6 veces al oso andino en su hábitat natural y describe la experiencia como increíble. Un oso adulto puede llegar a pesar unos 150 kilos, 120, 150 kilos aproximadamente. Parados pueden llegar hasta los 2 metros, ¿no? Un oso macho. Las hembras son más pequeñas, ¿no? Llegarán a pesar sus 50, 60 kilos como máximo, ¿no? Son más pequeñitas. Tienen todo el pelaje negro y lo que les caracteriza son las manchitas blancas que tienen en la cara, ¿no? En algunos casos se asemeja a los anteojos, de ahí el nombre de oso de anteojos, ¿no? Pero las manchitas son muy diversas, inclusive algunos son puro negritos, ¿no? Y estas manchas hacen que nos ayuden a identificar los individuos, ¿no? Cada mancha es como una huella digital, ¿no? Cada osito va a tener su propio patrón de manchas y eso nos ayuda a identificar los individuos. Son especies solitarias, raras veces ves más de un oso. Si vemos más de un oso es porque es la mamá y las crías, que generalmente son dos, o cuando la osa está en apareamiento, ¿no? En el que a veces se les ve junto con el macho, ¿no? Caminando junto con el macho, pero son solitarias en realidad. Las crías pueden estar con las mamás hasta aproximadamente 14 meses, ¿no? Aproximadas. No hay mucha información, ¿no? De los osos en estado silvestre. No hibernan, ¿no? Los osos acá, los osos andinos no hibernan como los otros osos en América, por ejemplo. Ellos no hibernan, todo el tiempo están despiertos. Se encuentran amenazados, de acuerdo a la IUCN, ¿no? Se encuentran como especies vulnerables y la población está disminuyendo, ¿no? Principalmente por la reducción de hábitat, por la deforestación, las quemas, ¿no? La construcción de carreteras, muchas otras cosas, ¿no? Que van reduciendo su hábitat, haciendo parches de bosque, ¿no? Y eso va disminuyendo la población de los osos, pero también por el conflicto oso-humano que existe, ¿no? En todo su área de distribución, ya que el oso, ¿no? Cuando está en áreas cercanas a poblaciones, tiende a comer, ¿no? O a matar al ganado, o a comerse el choclo u otras frutales, ¿no? De las poblaciones, entonces en muchos casos son asesinados, ¿no? Entonces es también una de las fuertes amenazas que todavía presenta el oso andino, también el tráfico ilegal, ¿no? No es tanto, pero sabemos que todavía existe, ¿no? En varias partes del Perú y en su área de distribución. Ok. Y en general los osos andinos son muy carismáticos y tienen personalidades muy parecidas a los humanos, ¿no? Tú ves a los osos gruñones, a los osos que están felices, a los serios, a los tímidos, ¿no? Uno va viendo de todo tipo de personalidad en las cámaras trampas, ¿no? Y creo que de ahí también tenemos esa gran conexión con los osos porque se asemejan mucho a nosotros. ¿Por qué los osos de anteojos son tan importantes para la biodiversidad? Como bien lo explica Rosemary, una de las principales funciones es que los osos de anteojos son buenos dispersores de semillas. Al comer semillas en las tierras bajas y ascender grandes distancias para defecar en las montañas, estos osos ayudan a preservar los bosques dispersando las semillas de los árboles. Van dispersando sus semillas, ¿no? Cuando lo comen y luego hacen la caquita, entonces ahí las semillas ya
al pasar por el tracto digestivo ya están más fuertecitas y pueden germinar más rápido, ¿no? Entonces ayudan a la dispersión de semillas de muchos árboles, ¿no? Ayudan a mantener la diversidad del bosque. Para estudiar mejor al oso de anteojos, Rosemary, junto a su equipo, utilizan tecnología para la conservación. Un ejemplo son las cámaras trampas que han instalado a lo largo de la gradiente altitudinal, para saber con más detalle cómo son los patrones de movimiento, es decir, cómo se está moviendo el oso. Y existen otras tecnologías como el uso de collares satelitales. Con las cámaras ya sabemos cómo el oso está utilizando la gradiente altitudinal, ¿no? Los diferentes ecosistemas, pero queremos saber más en detalle cómo son esos patrones de movimiento, ¿no? Cómo se está moviendo el oso, ¿no? ¿Dónde duerme? ¿Qué hace? Entonces, hay otras técnicas, lo que llamamos telemetría, en el que se usa collares satelitales, ¿no? En el que tú le colocas esto al animal y cada cierto intervalo de tiempo va tomando ubicaciones GPS y eso los va subiendo a la nube, entonces nosotros podemos saber en tiempo real por dónde se está moviendo el animal. Y esto nos va a ayudar a entender, digamos, su rango de hogar, ¿no? Cuántos kilómetros de área necesita un oso para realizar todas sus actividades, ¿no? Para reproducirse, para comer, todo ello, ¿no? Cuánto se mueve en un día, ¿no? Entonces vamos adquiriendo toda esa información, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde duerme? Todo eso nos va a ayudar a entender mejor la ecología del oso, ¿no? Entonces, para ello también tenemos un equipo veterinario que está acá y con ellos hacemos las capturas de los osos para colocarles estos collares satelitales. Ya estamos obteniendo información, por ejemplo, un oso macho de nombre Ruru se ha recorrido varios kilómetros, ¿no? Más de 200 kilómetros, en el que se ve que utiliza el Parque Nacional del Manu, utiliza la área de conservación privada Guayquecha, área de conservación privada Pilco Grande, utiliza 5 comunidades altoandinas, el área de conservación regional Querosco-Xnipata. Entonces, el oso nos está mostrando que él, por ejemplo, no conoce de barreras políticas, ¿no? No le importa si es el parque o una comunidad, todo ese área es su hábitat. Entonces, es un llamado que nos hace que trabajemos de manera organizada en alianzas, tanto con las áreas protegidas y las comunidades, ¿no? Pero también algo muy interesante es que estos osos utilizan mucho la parte de puna, ¿no? Entre bosque nublado y puna. Entonces, también es un llamado a que protejamos estas áreas andinas, ¿no? Las cámaras trampa también han ayudado a registrar otras especies de mamíferos como gatos felinos silvestres, otras especies emblemáticas como el armadillo gigante, los hormigueros gigantes, el tapir, los coatís, entre otros. Las cámaras trampas nos ayudan también a registrar otras especies de mamíferos, ¿no? Eso es lo interesante de estas tecnologías de conservación, ¿no? En todo este área, en lo que llamamos el Valle de Coxnipata, hemos podido identificar alrededor de 43 especies de mamíferos medianos y grandes, ¿no? Entre ellos el oso, 7 especies de gatos felinos silvestres, como está el jaguar, el puma, el ocelote, el jaguarundi, el margay, la oncila y el gato andino, ¿no? Entonces, en un área bastante pequeña he podido registrar estas 7 especies de gatos, otras especies emblemáticas como el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante, el tapir, ¿no? Las guanganas, los ajinos, los coatís. Entonces, es una gran diversidad de mamíferos que tenemos en esta zona, ¿no? Y claro, o sea, acá digamos como que el oso andino es como que la especie paraguas, ¿no? Que si conservamos al oso, también vamos a proteger las otras especies que se encuentran en estas áreas. Rosemary Pilco no solo realiza una labor científica, sino también educativa, y busca concientizar en la población la importancia de estas zonas naturales y sus especies como el oso andino o de anteojos. También cuentan con un programa de embajadores para la conservación, con el que se trabaja en las escuelas y las comunidades altoandinas. Pero también trabajamos como organización, como ACA, con las comunidades altoandinas en lo que son proyectos de restauración ecológica, ¿no? En la parte altoandinas, en el que estamos reforestando áreas con especies nativas de árboles y también estamos incluyendo especies de plantas que son
alimento del oso andino, ¿no? Y esto porque es importante poder hacer lo que llamamos resilvestración, ¿no? Cuando tú plantas árboles y entre ellas especies que tienen frutos, que atraen, por ejemplo, al oso, el oso viene, come, hace su cajita, deposita, crecen más plantitas que van a traer más a otras al zorro, a las avecitas, las aves hacían sus deposiciones y así sucesivamente los animales van armando nuevamente el bosque, ¿no? Entonces nosotros como que damos los primeros pasos, ¿no? de plantar los arbolitos, pero además van a ayudar, ¿no? a la retención de agua, principalmente en las partes que son cabeceras de cuenca, ¿no? Y es algo que estamos trabajando con las comunidades y con las iniciativas como Acción Andina, ¿no? Que también apoyan bastante en lo que es la reforestación con especies nativas. Eso por un lado, y lo otro es el tema de educación ambiental, ¿no? Tenemos un centro de interpretación del oso andino aquí en Huayquecha, que es como un pequeño museo del oso, en el que uno puede aprender del oso andino, acerca del bosque nublado. Entonces recibimos visitantes tanto locales, nacionales, internacionales, que vienen aquí y aprender del oso y el bosque nublado. Pero también tenemos un programa de embajadores para la conservación, con el que trabajamos con escuelas, ¿no? de las comunidades altoandinas y los vamos trayendo acá a la estación, pasan con nosotros 2 días, aprenden del oso, del bosque, interactúan con los científicos, aprenden a identificar especies de mamíferos. La idea es que ellos puedan ser, ¿no? embajadores para la conservación de estos hábitats increíbles. Y eso, ¿no? Son las 3 áreas en las que estamos trabajando actualmente. Finalmente, la bióloga cusqueña hace un llamado a las personas para volver a conectarse con la naturaleza y cuidar de ella. Entonces, invitarlos, ¿no? a la población a que puedan conocer más del bosque nublado y a sus especies, como es el oso andino, pero tal vez lo más importante que volvamos a tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Donde sea que estén, que puedan visitar al parque, al bosque más cercano que tengan, ¿no? Y poder apreciar la naturaleza. Todo es un sistema bastante complejo, pero todo está muy, muy conectado, ¿no? Lo que vayan a hacer allá va a afectar a los que estamos aquí en la parte de, digamos, andina o los que están en la parte amazónica también va a afectar la parte andina. Entonces, todo está bastante correlacionado. Entonces, seamos más conscientes de lo que estamos haciendo. Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Camila Yunón. Gracias por escuchar.